y también licenciada en Tecnología Acústica y Sonido Digital de la Universidad Galileo de Guatemala. Magíster Pedro Pablo Pez, informático forense con posgrado en Seguridad de Información, licenciado también en Tecnología Acústica y Análisis Biométrico. Ellos estarán compartiendo con nosotros el análisis espectrográfico de características de voz a través de la herramienta PRAT, mejora y limpieza de archivos con audio en investigaciones criminales. Y creo que es una continuación de lo que empezamos a ver el año pasado en las segundas jornadas, ¿verdad? Así que con un fuerte aplauso les damos la bienvenida a ellos también. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Efectivamente, como comentaba, es una continuación de lo que se vio el año pasado. El año pasado se tocó el tema sobre la acústica forense y la comparación de voces para esclarecer o determinar una correspondencia o no correspondencia entre locutores en diferentes archivos de audio. En este caso, me voy a enfocar en uno de los análisis que se utiliza para llegar a una conclusión en este tipo de peritajes que se hacen en el área donde trabajo. Para comentarles un poco, mi compañero y yo trabajamos en el Laboratorio de Acústica Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Actualmente habemos 3 peritos en donde nos dedicamos a hacer este tipo de análisis. Somos los únicos 3 peritos a nivel nacional que recibimos pues solicitudes de todo tipo de fiscalías y de todo el área de Guatemala. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el análisis espectrográfico basándonos en un programa que utilizamos en el laboratorio, y es un programa también de acceso libre que cualquiera puede descargarlo, y más adelante les voy a ir explicando. Vamos a empezar con la voz. Quiero explicarles un poco. Uy, se me fue mi pantalla. Solo permítame un momento. Gracias. Muy bien, para continuar. La voz es una representación única de un conjunto de características y composiciones de nuestro aparato fonador. Esto quiere decir que cada voz o cada persona tiene un sistema o un aparato fonador diferente. Es por eso que se puede escuchar que en algunas personas las voces son más graves, son más agudas, como en el caso de las mujeres, que tenemos unos rangos de voz más agudos que el de los hombres. Sin embargo, hay mujeres que tienen voces también graves. Esto es dependiendo toda la estructura de nuestro aparato fonador. ¿La voz para qué nos va a servir? La voz nos sirve como un elemento de comunicación y expresión. Esta no es únicamente para comunicarles o enseñarles algo, también me puedo expresar por medio de ella. Puedo expresar sentimientos, puedo expresar si estoy feliz, si estoy enojada, y una infinidad de sentimientos. También me sirve para la identidad y el reconocimiento. Muchos de ustedes, cuando reciben una llamada de alguien, de algún familiar o de algún conocido, automáticamente reciben la llamada y ya no tienen necesidad de ver quién los está llamando, porque ya saben o ya reconocen quién es el que les está hablando del otro lado de
del teléfono. Esto es porque nuestro oído y nuestra mente tiene una memoria de esas frecuencias que nosotros emitimos al momento de hablar. Entonces, esa característica que nos da nuestro aparato fonador hace que esa frecuencia se mantenga a lo largo de nuestra vida. Va variando dependiendo conforme vamos creciendo, porque se van ajustando algunos órganos. Es por eso que los adolescentes van teniendo esos cambios que en el caso de los hombres, que se les pone la voz un poco aguda o que se les salen los famosos gallitos, es porque su cuerpo va teniendo esos cambios y se va ajustando su aparato fonador. En este caso, la identidad y el reconocimiento lo podemos utilizar en diferentes áreas de la vida. Lo más común que se ha estado usando ahora es para los sistemas de seguridad, que son las bancas telefónicas o el control de acceso. También lo utilizamos mucho en nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos ya tienen grabada nuestra voz, incluso cuando iniciamos o cuando compramos un teléfono y estamos iniciando el sistema, nos da la opción o la posibilidad de decir ciertas frases para que el teléfono o la inteligencia del teléfono se vaya adaptando a nuestra frecuencia. En el sistema de justicia o en el área de criminalística se utiliza este tipo de análisis o la voz para la individualización e identificación de personas. Como comentaba, esto nos ayuda mucho según la estructura de cada uno de nosotros para verificar y obtener las frecuencias como tales de una persona. También nos sirve para la interpretación o la intención del habla, que les voy a ir explicando más adelante. La voz tiene ciertas características espectrales que en este caso las principales con las que se trabaja o con las que analizamos son la frecuencia fundamental o el pitch y los formantes. La frecuencia fundamental, que es la frecuencia cuando se ve representada en una onda, es la frecuencia más baja que podemos encontrar en la onda sonora, y esta percibe nuestro tono básico o nuestro tono fundamental, que sería el tono más puro que emiten nuestras cuerdas vocales al momento de emitir un sonido. Los formantes son unos picos de frecuencias que al momento de emitir la señal se van graficando en el programa que más adelante les voy a mostrar. Estos van variando según la configuración de nuestra boca, que sería la lengua, los dientes, incluso el largo de nuestro cuello y una infinidad de órganos que hacen el proceso para que nosotros podamos emitir ese sonido. Cada voz tiene un perfil espectral diferente, que es lo que hace que sea único en cada una de las personas, sin importar que tengan similitud, porque las personas podemos tener rangos tonales en similitudes dependiendo por ejemplo, con la familia. Ustedes se pueden dar cuenta que entre hermanos, en papá e hijo, tienen ciertas similitudes al hablar, incluso se confunden. A veces a mí me llama mi hermano y yo pienso que es mi papá, pero conforme él se va desenvolviendo, voy encontrando ciertas características que son propias de mi hermano y son diferentes a las que cuando mi papá habla, que al inicio pueden tender a ser similares, pero su aparato fonador es diferente y va marcando esas diferencias. El espectrograma, que es lo que vamos a analizar más adelante, y les voy mostrando unos ejemplos. El espectrograma es una representación gráfica de las frecuencias de nuestra voz a lo largo del tiempo. Esto va mostrando, como pueden ver en la gráfica, que del lado vertical vamos a encontrar nuestras frecuencias y de la horizontal es el tiempo en que vamos emitiendo esos sonidos. Es por eso que en la visualización se puede ver, y encontré esta gráfica donde está muy bien explicada,
cómo se va formando, cómo se van visualizando esos formantes, que más adelante también les voy a explicar qué es un formante, y la composición de cada uno de ellos. El espectrograma también ve otros aspectos, como las pausas prolongadas entre sílabas, entre vocales, entre consonantes, también respiraciones fuertes, la pronunciación de las palabras y la velocidad del hablante. También sonidos o tics que tiene una persona al hablar. Por ejemplo, si hay alguna persona que tiene alguna muletilla, o si habla mucho con la S. Incluso les voy a contar, yo tuve una operación, yo siempre he padecido de rinitis alérgica. Como en marzo más o menos me operé la nariz, me reduje los cornetes y pude notar, según mi espectro, antes de padecer, de operarme, en mi barra de sonoridad o en mi barra del espectro, en esta área de aquí, se mostraba como una manchita, que es la barra de nasalización, porque yo mantenía todo el tiempo la nariz congestionada. Entonces se podía visualizar esa característica que yo tenía por ser rinítica. Luego de la operación, bueno, mi nariz sufrió varios cambios, pero luego de la operación empecé a notar que eso ya no se graficaba o disminuyó. No del todo, porque no me quité los cornetes, solo me disminuyeron los cornetes, pero mi voz fue cambiando, no de forma notable, pero sí se pudo visualizar en una gráfica. Ya no tenía una nasalización tan pronunciada o tan marcada en la gráfica como antes de sufrir o de realizar esa operación. Es por eso que la gráfica o el espectrograma nos permite analizar la estructura de los sonidos en la forma que nosotros nos expresamos o hablamos de una manera más detallada. Podemos encontrar incluso cuando una persona tiene algún sonidito antes de empezar a hablar, se puede notar en la gráfica, aunque no sea perceptible de forma auditiva de manera fácil. Lo podemos notar en este programa. Los formantes, el análisis de los formantes. Los formantes son picos en el espectro de frecuencia que ayudan a identificar las vocales, que es lo que más se busca al momento de identificar a una persona. Cada vocal tiene un conjunto único de formantes que se distingue de otras. En este caso, les coloqué una gráfica donde se puede visualizar que cada vocal tiene su propia gráfica de cómo se va a ver en el programa. Esto va a ir variando, como les comentaba, la posición o la forma de hablar de cada persona. Pero normalmente se tiene que ver de esta forma. De este lado se ve la I, solo que cubre ahí un poquito. De este lado está la I. La I tiene que ir más o menos en este rango. Puede variar un poco dependiendo la persona o el género que esté hablando. La E la vamos a ver un poquito más abajo y así sucesivamente con cada una de las vocales. ¿Qué quiere decir esto? Esto se debe a la posición de nuestra boca. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio. No sé si pueden tomar cada uno su teléfono y abrir la cámara frontal. Muy bien, pónganse enfrente, vean en su cámara frontal y pronuncien cada una de las vocales de forma un poco exagerada para que puedan ver cómo es el movimiento de la boca y cómo se diferencia entre cada una de las vocales. Pueden empezar con la A, E, I, O, U. Si se pueden dar cuenta, cuando empezamos con la A, abrimos un poco más la boca, pero finalizando con la U, hacemos la boca cerrada.
Esto es lo que se va a ir graficando en cada uno de los formantes dependiendo cómo habla la persona. Hay ciertas características que se van visualizando. Por ejemplo, hay personas que no abren mucho la boca cuando hablan entre dientes, por así decirlo. Entonces, esto va variando y se va graficando de forma diferente. Puede ser que una I me salga un poquito más abierta o una A me salga un poco más cerrada. Esto es porque la persona habla de diferente manera a lo habitual, como deberíamos pronunciar cada una de las vocales. Pues en síntesis, que este análisis nos permite comprender cómo se producen y se perciben los sonidos en la comunicación humana. Es para adentrarnos a analizar la voz de una persona. Es más, yo he analizado mi propia voz y me he dado cuenta cómo pronuncio de diferente, o sea, yo me escucho de una forma y cuando estoy analizando mi voz me doy cuenta que tengo ciertas muletillas, que pronuncio algunas palabras diferentes o tengo algún sonidito al hablar, o incluso cuando estoy nerviosa tengo más muletillas. Entonces es muy diferente cuando estamos analizando de forma perceptiva, auditiva, a representarlo en una gráfica de estas, que ya es una forma más detallada. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es un formante y a explicarles cómo viene su composición. Los formantes son estas, vamos a ponerle como manchas, por así decirlo, en un espectrograma. Esta de aquí sigue siendo la I, donde la primera, donde me dice F1, es mi formante 1. Luego viene el F2 y así sucesivamente con cada una de las vocales. ¿Qué significa el formante 1? Esto está relacionado con la apertura de la boca, según el ejercicio que hicimos, y con la altura de la lengua o cómo la estamos posicionando al momento de emitir esa vocal. El F2 o el segundo formante se asocia con la composición horizontal de la lengua. Si el F1 me va a marcar la altura, el F2 me va a marcar de qué manera estoy posicionando mi lengua al momento de emitir cualquiera de estas vocales. Y es por eso que me va a graficar de diferente manera, como lo pudieron ver en el ejercicio. Una U, mi boca se cierra y se va a marcar de esta forma. Va más unida con el formante 1 y 2. Una O de igual forma se cierra, pero no se cierra tanto. Y así sucesivamente conforme se va abriendo y moviendo la boca. Para este tipo de análisis existen diferentes tipos de programas que podemos utilizar para visualizar los formantes. Les podría mencionar algunos como el Multi-Speech, el ICAR-Lab, es un programa de análisis biométrico de voz. Sin embargo, ese ya tiene dentro de su plataforma el análisis espectrográfico, donde se puede realizar también este tipo de búsquedas. Y en este caso, el programa que les vengo a presentar, porque es una plataforma sencilla para el usuario, nos da buenos resultados y es de acceso libre. Si ustedes quieren descargarlo, hacer sus pruebas, pueden ir directo. Les coloqué aquí una pequeña impresión de la pantalla de la búsqueda, de dónde se encuentra. Ustedes colocan PRAT, se escribe PRAAT, y lo primero que les sale en el buscador es la página de descarga de la aplicación.
Es un poco extraña porque es alemana, entonces pareciera que no es una página normal a la que entramos, pero e incluso la plataforma de ingreso es muy amigable con el usuario. Esta aplicación es compatible con Windows, con Mac, con Linux, y ahí menciona otro tipo de software con los que es compatible esta aplicación. También incluye un poco de información sobre los creadores. Hay un área donde más adelante les voy a compartir el link, donde también está un manual, el manual básico de cómo utilizar y empezar a explorar este programa. Gracias. Es que se corta un poquito. Bueno. Se corta un poquito la imagen, pero sí se logra visualizar. Como les comentaba, la plataforma es muy amigable para el usuario, tanto para gente que está empezando en el área del análisis fonético, como para alguien que ya lleva tiempo o lleva años analizando con este programa. En nuestro caso, en el laboratorio, este es uno de los programas que utilizamos para hacer nuestros análisis. En esta área de aquí, al momento de nosotros descargar el archivo de la aplicación, cuando ya ingresamos, se despliega una ventana en donde nos dice qué es lo que queremos hacer. Podemos grabar un audio, podemos en esta ventanita de aquí podemos subirle archivos de audio que son los que vamos a necesitar o vamos a utilizar para ese análisis. Y al momento de tener los archivos de audio de este lado, ya nos despliega otra serie de opciones de este lado donde podemos decirle podemos indicarle qué es lo que queremos hacer con ese archivo de audio, que más adelante mi compañero les va a explicar o les va a hacer de forma en vivo cómo se trabaja con ese programa. Al momento de nosotros indicarle que queremos visualizar la gráfica o el espectrograma, nos va a desplegar esta ventana que está aquí. Esta ventana me indica la parte de abajo, cómo es el espectrograma, y para una visualización más amigable o para llevar el control de lo que estoy escuchando, me muestra aquí un oscilograma. Este oscilograma, que es el que podemos ver normalmente en las aplicaciones o en los software de audio, es como en el tiempo de donde va reproduciendo el programa y lo que vamos escuchando. Sin embargo, sí nos ayuda para llevar ese control. Sin embargo, lo que nosotros más utilizamos o analizamos es esta área de aquí. Muy bien. Quiero reproducirles unos audios. Están ahí en la USB. Estos audios los grabé, de hecho, con el programa Prat, para que fuera... Ahí. Y vocales GT. A, E, I, O, U. Esta es una grabación de mi voz diciendo las vocales, que más adelante les voy a mostrar cómo se va graficando. ¿Puedes colocar el que dice la Organización Mundial de la Salud? Gracias. La Organización Mundial de la Salud estima que hay más de 460 millones de personas en el mundo que tienen una pérdida auditiva discapacitante. Casi el 90% de ellas viven en países de ingresos bajos y medianos. Muchas más personas tienen una pérdida auditiva leve y sufren enfermedades del oído. Estos problemas a menudo pueden causar dificultades de por vida y a veces con peligro de muerte. Muy bien, gracias. Por cuestiones de tiempo, hice el análisis de una vocal, y en este caso fue la A,
que es justamente cuando estoy diciendo la Organización Mundial de la Salud. No sé si logran captar muy bien hasta ahí donde están, pero aquí puede graficarse que mi A se encuentra en un rango tonal representado en hertz cuando estoy explicando la lectura de texto sobre la Organización Mundial de la Salud. Y en la otra grabación donde estoy pronunciando las vocales, que fue de manera diferente a como estaba narrando el texto anterior, sin embargo, mantengo el mismo rango tonal que en la lectura de texto. Solo se puede observar que aquí va variando un poco porque aquí, este de aquí va a ser como mi ruido o lo que yo hago antes de pronunciar la palabra la o la sílaba la. Aquí se muestra, si logran ver lo que está seleccionado como de azul, está marcada la A y luego sigue bajando porque yo pronuncio la organización. Entonces, si ustedes se recuerdan la gráfica, cómo venía, donde la A va más abierta y la O va cerrada, aquí se puede observar muy bien que conforme yo voy articulando, se va dando esa gráfica según cada una de las vocales que yo voy pronunciando. Caso contrario, en esta, yo solo estoy diciendo A. Entonces aquí me va a graficar de forma plana, sin embargo, me sigue teniendo las mismas características de la A que estoy pronunciando en una lectura de texto. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que nosotros vamos buscando o las características que vamos buscando en cada uno de los archivos de audio que nos presentan para analizar. En este caso, nosotros lo usamos para la identificación de personas para una correspondencia o no correspondencia. Y les voy a poner otro audio. Por favor. ¿Qué es la ONU? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas y de su nombre podemos sacar 3 pistas que nos indican qué es exactamente esta ONU. Primero, organización. La ONU es una organización, o sea, un grupo que tiene un fin específico, solo que no es un grupo de personas, sino de naciones. Y esto justamente nos lleva a la pista 2, naciones. Con naciones me refiero a países o lo que... Muy bien, ahora vamos a analizar esta otra gráfica. Ella también está diciendo la ONU, como inicialmente yo dije, la organización. Entonces, son palabras que van acompañadas de una A y una O consecutiva. Sin embargo, se puede ver la diferencia en cada una de las pronunciaciones. Aquí yo sigo manteniendo mi rango tonal, pero ella tiene la voz un poco más aguda, entonces se eleva. La gráfica va a ser similar, pero el rango va a cambiar. No sé, ¿qué rango tengo yo ahí? Ajá. Yo estoy en un rango de 1682 Hz y la otra persona está en 1956. O sea, sí hay una diferencia donde podemos descartar. Bueno, preliminarmente podemos descartar que sea la misma persona. Sin embargo, con una sola vocal, en una sola muestra, no podemos decir a la primera que es o no es. Esto es todo un proceso en donde nosotros extraemos todas las vocales de un archivo de audio que se tiene duda que sea la persona, y extraemos las vocales del archivo de audio que no se tiene duda o se sospecha que sea la persona que está hablando. Esto quiere decir que yo
recolecto todas las As posibles y analizo más o menos en qué rango se van desenvolviendo, y lo mismo hago con la E, con la I, con la O y con la U. La I y la E, que son las que más utilizamos, son las principales para nosotros determinar nuestro análisis. Sin embargo, se hace con las siguientes vocales. En el caso de la U, que es un poco más cerrada, a veces se complica localizar ciertas características o rangos tonales que en el momento del análisis no nos funcionan o no es como incorporado, porque la U es un poquito más complicada. Pero en este caso, analizando la A de la grabación que yo hice y analizando la A de la grabación, que es una grabación que encontré en internet de una persona hablando que tenía una similitud en frases, se puede notar la diferencia. Si yo sigo buscando vocales, si yo sigo buscando, por ejemplo, la I, voy a notar que la digo de diferente forma que ella la dice. Igual mi rango tonal no va a estar en la misma altura que la de ella. Mi voz es un poquito más grave o más baja, y la de ella sí está más aguda. En esta aplicación PRAT no únicamente hacemos ese análisis. Existen otras herramientas que nos brinda este programa para poder hacer un análisis espectrográfico. En este caso, en la parte de arriba les coloqué la captura de pantalla de la ventana donde se muestra el oscilograma y el espectrograma. Aquí podemos ver que podemos ir modificando cada una de los análisis que nosotros queremos hacer. Los podemos modificar en cuanto al espectro. Le podemos dar como mayor intensidad para que grafique de mejor forma. También el pitch o la frecuencia fundamental la podemos tener en este programa. Lo podemos obtener también en otros programas, pero esta plataforma o esta aplicación nos da la oportunidad de llegar a nuestra frecuencia fundamental. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros tenemos una frecuencia fundamental que nos distingue. Esto va a depender, como les comentaba, de la estructura de nuestro aparato fonador. Es decir, como les puse el ejemplo de mi operación, que fui notando esos cambios, que mi nasalización ya no se estaba pronunciando tanto. Es posible que una persona que tenga el cuello un poquito más largo o una persona que tenga el tabique desviado vaya a presentar otro tipo de características en donde yo voy a notar que mi pitch o mi frecuencia fundamental va a cambiar. Esto lo podemos ver mejor ejemplificado con los instrumentos musicales. Existe una variedad de instrumentos en donde cada uno se divide por el tipo de instrumento y a qué pertenece. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda. Existe el violín, la guitarra, el cello. Todos son de cuerda, pero al momento de ejecutarlos suenan diferente. ¿Qué es lo que hace diferente estos instrumentos para que suenen de otra manera? Es su estructura, su composición, la forma en la que fueron creados y el material que tiene cada uno de ellos es diferente, por lo que hace que el sonido suene diferente a pesar que son instrumentos de cuerda. Incluso entre las mismas guitarras, con una guitarra acústica, una electroacústica, una eléctrica, va a sonar diferente a pesar que estamos ejecutando la misma tonalidad, por ejemplo, con una cuerda o una tonalidad en la. Va a ser la misma tonalidad la, pero se va a distinguir la diferencia entre un la de un violín y un la de una guitarra. Hasta la forma en que se toca la guitarra y se toca el violín va a hacer que se sienta esa diferencia. Es lo mismo que pasa con nosotros las personas. La diferencia que nosotros tenemos o sufrimos al momento
cuando estamos cambiando de dientes, cuando a veces si nos colocan brackets incluso, tendemos yo usé brackets, entonces sé lo que es eso, tendemos a hablar un poquito más con la S y a salivar un poquito más, entonces va cambiando esa estructura, por lo que hace que toda la resonancia en mi aparato fonador vaya cambiando. También podemos ver la intensidad. Esto quiere decir la forma en la que yo voy desenvolviendo mi habla. Y más adelante también les voy a mostrar cómo se va graficando cada una de ellas. Los formantes, que también es lo que ya les comentaba. Y en la parte de abajo de esa ventana podemos manipular cómo escuchamos el audio. Podemos solo escuchar el fragmento de la vocal, podemos escuchar el audio completo o solo lo que se está visualizando. La intensidad. Sigo con el mismo ejemplo de las vocales, de la vocal A, de la lectura de texto que yo hice y la grabación de vocales. En este caso, no sé si logran visualizar bien, pero me lo está marcando con una línea amarilla. Esto quiere decir que yo estoy en un rango, no sé si se puede, en este estoy en un rango de 71 decibeles y en el otro estoy en un rango de 66 decibeles. A pesar que lo dije en diferentes circunstancias y para diferentes ocasiones, mi rango se va a mantener siempre entre ese, porque yo no hablo muy fuerte. Entonces, esta es otra de las características que buscamos. Sin embargo, puede ir variando. Esto es de lo que más varía en una persona según sus sentimientos, su estado de emoción. Si yo estoy enojada y estoy gritando, esto sí me va a variar. Si yo estoy feliz, igual. Si yo estoy triste, si acabo de llorar, esto de aquí sí me va a variar un poco. Es por eso que este tipo de análisis no se incorpora en el análisis que se hace para la identificación de personas. Sin embargo, sí es de utilidad para otro tipo de análisis que pueda realizarse en el área lingüística. La frecuencia fundamental, que también al momento de seleccionar donde les mostré en la ventana que decía pitch, yo puedo obtener mi frecuencia fundamental, que me la va a marcar en una línea azul, que es esta de aquí. Y también me va a marcar que tengo los rangos similares, porque sigue siendo la misma persona en la lectura de texto con la grabación de las voces. Muestra una variación a veces de más menos 20, sin embargo no puede pasar de 20 decibeles porque ya estaría dándose una variación muy, muy alta, en donde es posible que la persona ya no sea, como está en la siguiente imagen. Aquí ya tengo una variación un poquito más alta. En la imagen anterior, mi variación creo que era como de 16. Estaba en un rango aceptable de más menos 20. Sin embargo, aquí ya varía por la altitud de la voz de la persona, que sigue siendo la misma reproducción que les coloqué. Pero aquí hay una variación de 30 decibeles. Entonces, aquí se va... Creo que es un poquito más de 30, como 36 decibeles. Entonces aquí se va viendo esa diferencia. El programa nos ayuda a localizar los formantes también de forma automática, que es como les mostraba en la parte superior, que ustedes seleccionan formantes, y esto sirve si en algún momento yo no logro visualizar dónde se ubica cada formante. Por ejemplo, si la persona o si hay mucho ruido alrededor y no logro localizar, porque entre más ruido se va a ver más manchada, por así decirlo, o más manchado mi espectrograma, que de igual forma más adelante mi compañero les va a explicar. Si yo no logro visualizar bien o identificar dónde está cada uno de mis formantes, el programa me lo puede hacer de forma automática. Sin embargo, yo lo puedo ir configurando para llegar al formante que yo necesito. Y de igual forma
también se puede hacer una visualización únicamente de formantes, de frecuencia fundamental, de intensidad y cada una de las características que les dije sin visualizar el espectrograma. Esto ya sea para llegar únicamente a la conclusión o al resultado que yo estoy buscando. Si yo estoy buscando únicamente mi frecuencia fundamental y no necesito ver mi espectrograma porque ya lo analicé antes, lo puedo retirar de mi imagen y visualizarlo de esta forma. En síntesis, cada uno de estos análisis o estas herramientas que nos brinda la aplicación PRAT son las que utilizamos para llegar a una conclusión. ¿Para qué nos sirve esto? Yo recibo solicitudes de archivos de diferentes fiscalías indicándome si la persona que está hablando o que está extorsionando es la misma a la que el vecino sospecha que está haciendo la llamada. Entonces el vecino pone su denuncia y ya el Ministerio Público se encarga de hacer su investigación, como ya les comentaba el exponente anterior. Hace todo el proceso y llega la solicitud a nosotros. Entonces me presentan la X cantidad de audios donde esta persona está haciendo la petición de dinero, está extorsionando o ya sea un secuestro o XY delito, y nos envían el audio de la persona que sospechan que es la que está hablando. En este caso puede haber dos tipos de audio, donde ha ido a una declaración o tienen el audio de la persona que saben que es la persona, o pueden llegar al laboratorio, dar su muestra de voz. Esta es de forma voluntaria porque necesitamos que la voz se desenvuelva de forma natural. No se puede obligar a la persona porque puede tratar de fingirla y esa muestra no nos va a funcionar. Entonces llegan, dan su muestra de forma voluntaria y hacemos todo el proceso de análisis. Bueno, según lo que les mostré, esta es una de las fases. Sin embargo, existen diferentes fases, son 4 fases para nosotros llegar a una conclusión. Y los dejo con esta reflexión sobre la importancia de nuestra voz. Como les comentaba, la voz no es únicamente para dictar algo, para enseñar, sino también es para expresarnos, para comunicar nuestros sentimientos. Y por último, no sé si le quieren tomar alguna foto, estos son los links de acceso para ir directo a la descarga del programa PRAT, para quien quiera empezar a probarlo, experimentar cómo es un análisis fonético. Y aquí hay este link también que se encuentra en la misma página, el manual básico de cómo empezar a utilizar ese programa. Como les comentaba, es una plataforma muy amigable en donde sí está en inglés, pero el manual lo pueden conseguir en español, incluso en otros idiomas, y les va explicando paso a paso cómo utilizarlo. Y unos videos de referencia que si quieren visualizar de otra manera cómo se produce nuestra voz. Los dejo con el compañero. Buenos días. En lo que cargo la presentación, me gustaría que me apoyaran indicándome cuál es la finalidad de que nos comuniquemos entre nosotros. ¿Qué me podría decir? ¿Cuál es el fin de comunicarnos? ¿Ok? ¿Alguien más? Transmitir mensajes, exacto. ¿Y qué pasa cuando esa transmisión del mensaje se ve afectada por otros factores? No hay claridad, ¿verdad? También me gustaría que alguien me dijera, si alguien sabe, qué es el sonido. Una vibración, exacto.
Sí, también. Si unimos estos dos conceptos, podemos decir que es la forma en la que nosotros interpretamos las vibraciones que se producen en el ambiente, ¿no? ¿Y qué es el ruido entonces? Puede ser. Correcto, eso es muy importante. Sigue siendo un sonido, ¿sí? Es la misma definición, pero ¿de qué depende que sea sonido y ruido? Si es agradable o no para nosotros, ¿verdad? Lo que les voy a presentar ahorita es, si podemos poner la presentación, por favor. El año pasado fue una pincelada la que les dimos, en realidad solo era el inicio de un proyecto que se estaba planteando en el Laboratorio de Acústica Forense, que era optimizar archivos de audio, mejorar la calidad de estos archivos. ¿Por qué es necesario? Porque hoy en día las grabaciones se pueden realizar con cualquier tipo de dispositivo en cualquier lugar, pero esto no significa que estas grabaciones van a tener la mejor calidad siempre, ¿no? Porque no siempre estamos en un ambiente controlado. La optimización de archivos de audio es crucial en el contexto forense. Aumentar la inteligibilidad vocal permite una mejor interpretación de evidencias. ¿Quiénes interpretan? Los lingüistas, ¿no? Pueden ayudarnos a interpretar el contexto de un archivo de audio. ¿Qué es lo que se está queriendo dar a entender cuando un criminal está transmitiendo un mensaje a través de diferentes medios de comunicación? Este proceso involucra técnicas de mejora de audio que facilitan la comprensión del habla en grabaciones de baja calidad. Es lo que les mencionaba. Hoy en día podemos grabar con cualquier tipo de dispositivo en cualquier lugar. Sin embargo, no todos los lugares tienen las condiciones óptimas para realizar grabaciones de buena calidad. ¿Cuál es la importancia? Interpretación de declaraciones, testimonios, las interceptaciones telefónicas. En las interceptaciones telefónicas va lo mismo, estamos en un lugar ruidoso, estamos hablando por teléfono y cuando las interceptaciones quedan grabadas, que esta parte la hace el Ministerio Público, se graban con todo y ruido. No solo grabamos la voz, grabamos todo el ambiente que rodea a la persona que está hablando. Esta información puede ser valiosa al momento de ir a un juicio, al momento de una investigación. Una mejor comprensión del habla puede influir en la validez de la evidencia presentada en un juzgado. La identificación. Dentro del proceso de la mejora de audio, que en realidad no es nada del otro mundo, cualquier persona con un programa de edición de sonido puede mejorar un archivo de audio, ya que los programas ya traen softwares especiales para poder hacer reducción de sonidos. Pero la diferencia está en que nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son los tipos de ruido. Y para eso podemos entrar a Pratt. Les traigo ejemplos de algunos de los ruidos más comunes. Y de paso ven cómo funciona la herramienta Pratt. Ahí está. Ahí se cargaron todos los sonidos. En este caso, los ruidos más comunes que nosotros encontramos en los archivos de audio. Abramos el número 6 donde dice Hum, por favor. Para abrir se selecciona el audio, View and Edit, y nos despliega esta pantalla que es la que nos indicaba Gaby al inicio, donde si esto contuviera voz, podríamos ver los impulsos de la voz, que al final son los formantes. Agarra 5 segundos y... Ok, aquí no hay voz, aquí solo hay ruido. Ahora imagínense este ruido sobre la voz. Imposible de definir los formantes de la voz.
Y si nos damos cuenta, la herramienta Pratt nos ayuda también a identificar en dónde está la frecuencia del ruido que nos está afectando el audio. En este caso, el hum viene siendo un ruido eléctrico causado por una mala conexión. Vamos a ver. Muy diferente al hum. En el hum podíamos encontrar que el impulso más fuerte se encontraba en una frecuencia baja. El hiss es el sonido intrínseco que ya traen los programas y se puede diferenciar porque es más agudo. Y aquí vemos que el impulso más fuerte, o sea, donde se concentra más la energía en el espectrograma, es en las frecuencias altas. El flutter se conoce también como aleteo. Un ejemplo muy claro es cuando a veces vamos hablando por teléfono y vamos la ventana abajo y del mismo lado que nos queda la ventana nos ponemos el teléfono. Entonces empieza el chasquido del sonido, del viento dentro del micrófono y genera un tipo de pop, pero muy constante. Si se dan cuenta, estos parecen los formantes de la voz en este espacio justo. Pareciera que fueran formantes de la voz, pero ahí no hay voz, ese es puro ruido. Reproducí un poquito, por favor. Abrílo completo. Esto es algo muy común. Es más, ni siquiera necesitamos andar en el carro para que esto suceda. Con los vientos de ahorita de noviembre, hablamos por teléfono y esto sucede. El verdadero problema está cuando nosotros no proyectamos la voz y entonces hablamos así bajito y así hablamos por teléfono y entonces viene una ráfaga de aire y entonces nos molesta de esta forma. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Para nosotros como forenses poder identificar la fuente de dónde se están generando estos sonidos para que después nosotros podamos pasarle estos archivos de audio ya mejorados a un lingüista para que nos pueda hacer la interpretación de texto. La limitante con este peritaje, porque al final se volvió un peritaje, es que estos audios que han sido mejorados no los podemos utilizar para realizar análisis de voz como nos lo indicaba Gaby. ¿Por qué? Porque este análisis se basa en la reducción de estos ruidos. Pero si nos ponemos a reducir los ruidos, son ruidos complejos, no están formados de una única frecuencia, a menos que sea el hum. Como son ruidos complejos, están compuestos por varias frecuencias. Estas frecuencias muchas veces hacen match con las frecuencias de las voces. Entonces, al nosotros reducir estas frecuencias del ruido, también reducimos las frecuencias de las voces y esto nos alteraría el resultado en un análisis espectrográfico, biométrico o tonal de las voces. ¿Cuáles son las técnicas de mejora? Ecualizar, normalizar los niveles, que se refiere a si estamos hablando muy bajito, poder llevar estos niveles a un rango dinámico óptimo para que puedan ser escuchados de una mejor forma, o si están saturados, poder meterlos dentro de un rango dinámico para que no nos lastime al momento de estar escuchando. ¿Qué softwares utilizamos? Como les decía, en realidad cualquier herramienta de edición de audio hoy en día trae procesos que nos ayudan a realizar la reducción de ruido. Sin embargo, en el laboratorio el que utilizamos son los plugins de Waves Audio a través de Adobe Audition. Muchos de estos plugins utilizan una especie de inteligencia artificial al analizar el audio completo, poder detectar qué es voz y qué es ruido
y con los parámetros que se ajustan manualmente realizar una reducción. Y el Isotope RX, que sí utiliza inteligencia artificial, hace un análisis del audio, le podemos indicar que aprenda de un audio que no tiene ruido para poder realizar la reducción en otros sistemas o en otros audios que sean muy parecidos. En los aspectos legales, esto es bien delicado. Nosotros como peritos no podemos alterar los indicios originales. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a debate, se presentan estos audios y si se detecta alguna variación en estos archivos de audio, nos podemos meter en problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una imagen forense. Una imagen forense es una copia bit a bit de los archivos de audio para que nosotros podamos manipular estos archivos, porque al final todo este sistema de mejora y limpieza de archivos de audio, nosotros alteramos la evidencia, tocamos frecuencias, tocamos las voces muchas veces para poder para poder hacerlas entendibles. Yo les traje unos ejemplos. Donde dice mejora. Sí, los dos. Esta es una prueba que se realizó. Seleccionada. Si se pueden dar cuenta, esto es lo que les decía Gaby, ¿no? Los impulsos, los formantes que van formando las palabras, ¿sí? Las vocales específicamente. Estos espacios en blancos pueden ser una consonante o simplemente un periodo de respiración de la persona. Y en esta parte de acá, selecciona un pedacito. ¿Sí? Ahí hay voz. Pero no se distinguen bien los formantes. ¿Sí? Todo esto es suciedad. Suciedad generada por distintos factores. Un pedazo donde sí se escuche y todo. Dale más. Reproducirlo. Íbamos vestidos con pantalón de lona, playera blanca, gorra y zapatos tenis. ¿Entendieron esa última parte? No, exacto. No es necesario siempre hacer como el análisis de espectro. Si se dan cuenta, aquí está muy clara la parte que tiene ruido, ¿no? Hasta cambia en la forma en que se ven las ondas. Vamos al mejorado. El de mejora que dice buena. Ese es el mismo audio, exactamente el mismo audio, solo que este ya fue trabajado, ya fue sometido a los procesos en los distintos programas. Selecciona otra vez un pedazo acá. Mi mejor amigo y yo íbamos vestidos con pantalón de lona, playera blanca, gorra y zapatos tenis. Corríamos de un lado a otro cuando él me dijo que tenía que ir al mercado a comprar algo que le pidió su mamá. Ustedes esperaban escucharlo completamente limpio, ¿verdad? Pero no se puede. Si yo lo hubiera limpiado completamente, hubiera quitado la voz. ¿Por qué? Porque hay muchas, era lo que les explicaba, hay muchas frecuencias que coinciden con el rango de frecuencias de las voces. Y si yo elimino estas frecuencias, elimino la voz. Solo hagámosle un acercamiento a esta parte de acá. Pero al momento de hacer el análisis, quité la mayoría de ruido y me deja ver algunos formantes. Muy difusos, claro, pero ahí están. Eso me indica que ahí hay voz. También dentro del peritaje se puede hacer
hay voces que son alteradas a través de programas que nos hacen la voz más grave o más aguda. Por ejemplo, cuando las personas se ponen un filtro en la voz y empiezan a sonar como ardillitas o algo así, nosotros a través de este peritaje podemos regresar a la tonalidad original de la persona siempre y cuando tengamos un parámetro de comparación. ¿Tono? Carga todo. Cargar, que dice dubitado, tono alterado. Para ejemplo, reproducirlo completo. Muy bien, en la primera imagen es una agrupación de dos familias en las cuales hay personas menores, hay adultos, hombres y mujeres. Estaban enfrente de un lago porque quisieron hacer un día de verano, pero lo que no sabían era que atrás de esos arbustos verdes y frondosos que se ven, había un francotirador que estaba cazando patos. Este es un audio que ha sido alterado en cuanto al tono y timbre de la persona. Este no es el tono de una persona original, nadie habla así. No me acuerdo cuál de los invitados es, pero yo creo que es el 3. ¿Carga? Estos podrían ser posibles sospechosos que nos harían llegar. Esto seguramente es en un restaurante en donde hay días en los que hacen presentaciones de músicos en vivo, en los cuales son los días en los que más se llenan de... Vamos al otro. Vayan pensando ustedes, ¿quién de estos sospechosos podría ser el de la voz alterada? La locución la empecé por hobby, realmente no fue ninguna para estar en carrera o algo. Y vamos con el último. De hecho, el año pasado empecé a ejercer como bombero. Estuve en prácticas, aproximadamente en febrero comencé con las prácticas. Ok, 3 sospechosos, una voz alterada. ¿Quién podrá ser? El hombre. Eran 2 mujeres y un hombre. Ok, vamos al que ya está. Tienes que abrirlo. Ya procesado, tono. Dale. Muy bien, en la primera imagen Era una mujer. es una agrupación de dos familias en las cuales hay personas menores, hay adultos. Es la primera, ¿no? Para que se den cuenta cómo estas herramientas pueden ser mal utilizadas por los delincuentes. Sin embargo, gracias a las investigaciones que se hacen en el INASIF, hemos podido ir desarrollando métodos para poder combatir esto. Este es un poquito de lo que es la mejora. Yo les agradezco mucho su atención y cualquier duda estamos a la orden. Yo creo que si les damos el tiempo a las preguntas, van a haber muchas. Así que en este momento vamos a dejar las preguntas. Si tienen alguna duda, vayan directo con ellos antes de que se acabe la conferencia o en este tiempo de cafecito. Porque justo les vamos a dar un tiempo para cafecito, pero sí les pedimos por respeto a todos, ¿verdad? Y por el tiempo, que sean los 15 minutos a partir de este momento. Y que no se enojen cuando los vuelva a llamar.